Hermanos, hermanas, nuevamente estamos aquí con un nuevo estudio de la Palabra de Dios de nuestra serie Renovemos la Evangelización. La parábola del sembrador, contada por Jesús y escrita por 3 de los 4 evangelistas, nos ofrece un cuadro muy interesante sobre la evangelización. La parábola nos ayuda a pensar en la semilla, en el sembrador y también en los terrenos que van a ser receptores de la semilla. Y podemos nosotros renovar la evangelización si nos detenemos a pensar en el valor que tiene la semilla y también en nuestra tarea como sembradores. Dediquemos entonces los siguientes minutos a renovarnos en la evangelización, sabiendo que esta es, por supuesto, nuestra tarea principal en relación a la sociedad. El primer pensamiento que vamos a elaborar es en relación a la palabra de Dios como semilla. Como usted sabe, la Biblia nos enseña que la palabra de Dios tiene poder. En Lucas, el capítulo 8, versículo 11, se nos dice que la semilla es la palabra de Dios y ha sido sembrada en las muchas personas que habitan en nuestro planeta. Vamos a destacar dos textos de la Biblia que nos hablan acerca del poder que tiene la palabra, la Biblia, porque es la revelación escrita de Dios. El primer texto está en Isaías, el capítulo 55, versículos 10 y 11, y lo vamos a leer de la traducción, Nueva Traducción Viviente. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. En este pasaje Isaías compara la eficacia de la palabra de Dios con la lluvia y la nieve. Y dice que gracias a la existencia y a la presencia de la lluvia y de la nieve en el suelo es que las plantas pueden crecer y producir. Y esa es una gran verdad. Isaías también nos dice que se trata de la palabra de Dios, que no es nuestro comentario o nuestro entendimiento de ella, sino que es la palabra que sale de la boca de Dios y como tiene esa esencia, entonces lleva poder para efectuar aquello para lo cual ha sido diseñada. La palabra de Dios entonces tiene poder y tiene dirección, porque este texto también nos dice que Dios la envía con propósitos específicos y es próspera en aquello para lo cual ha sido enviada por ser la palabra de Dios. El otro texto de la Escritura que vamos a resaltar en relación a el poder que tiene la palabra de Dios es Hebreos 4:12. Allí dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Aquí en este pasaje el autor está comparando la palabra de Dios con una espada. Isaías lo hacía con la eficacia que tiene la lluvia y la nieve. Hebreos lo hace comparando la palabra con una espada de 2 filos, que es capaz de cortar eficazmente por cualquiera de sus lados. Y lo que establece aquí es que la palabra de Dios es viva, es poderosa. No se trata de una historia muerta que tiene que ver con el pasado, con el recuerdo, ni tampoco con cuentos que alguien ha inventado por allí. No se trata de una novela, por muy bien elaborada que esté, sino que es una palabra que produce resultados, produce cambios, porque es la palabra de Dios, está viva. Es decir, cuando nosotros pronunciamos un texto de la Biblia, no estamos tratando con el comentario de algún personaje
o con lo que haya escrito un ser humano, sino con lo que salió de la boca de Dios mismo. Entonces, cuando yo digo, de tal manera amó Dios al mundo, no son mis palabras, no es mi parecer, sino que es la palabra de Dios. Y esa palabra que estoy pronunciando tiene poder, está viva y es capaz de lograr tantas cosas como lo que hace una espada que puede penetrar profundamente en el alma, en el corazón de una persona y puede llegar hasta los pensamientos y secretos más bien guardados por el hombre. La palabra de Dios es así, entra, penetra profundamente en la vida de las personas y es capaz de descubrir cualquier cosa, porque está viva, porque es poderosa y es eficaz como la lluvia y la nieve que hace producir la tierra más árida. Para que la palabra de Dios tenga efectos en otros, primero tiene que ser efectiva en nosotros. Y de esa manera creeremos lo que la palabra de Dios puede hacer en otros. Dios no quiere que sus palabras sean información almacenada, sino una nube de agua que no puede contenerse de precipitar, una espada que hiere, una brasa que quema. Dice un texto de la Biblia que cuando las nubes están oscuras, cuando vienen, entonces de seguro que va a llover. Y es verdad, porque las nubes que son de lluvia tienen que precipitarse y a eso se le llama precisamente precipitación. La lluvia cae porque no puede contenerse en su estado en el que viene y así también es la palabra de Dios. Y en cuanto a que es una brasa que quema, yo estuve leyendo unos versículos de Jeremías muy hermosos que quiero compartirlos con ustedes, porque él experimentó que las palabras que el Señor puso para entregarle al pueblo de Judá eran como un carbón ardiente metido dentro de su ser interior, que lo quemaba, que dominaba completamente sus afectos y que no le daba ninguna chance a otra alternativa. Déjeme leerle entonces Jeremías 20, 8 y 9. Cuando hablo, grito, anuncio el dolor y la violencia. El mensaje del Señor es causa de mi desgracia. Se ha convertido en algo de lo que la gente se burla todo el día. Yo dije, ya no anunciaré más de él, no volveré a hablar en su nombre, pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Hago todo lo que puedo por contenerlo, pero me es imposible. Qué interesante esta mirada que tiene Jeremías respecto de la palabra de Dios que vive dentro de su corazón. Porque él dice que es tan fuerte, tan poderosa, que no puede contenerla, que tiene que decirla, tiene que hablarla, porque es algo que lo está quemando por dentro. El apóstol Pablo señaló algo bastante parecido en 1 Corintios 9, 16 al 23. Le repito la cita para que la note. 1 Corintios 9, 16 al 23. Allí dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Note esas palabras. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Qué interesante, ¿verdad? Porque muchas veces somos llamados a evangelizar, somos llamados a entregar la palabra de Dios y nosotros pensamos que es una alternativa, que lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Y muchas veces cerramos nuestros labios o no comunicamos el mensaje del Evangelio a la persona que lo necesita. Pero aquí estamos viendo de dos hombres que experimentaban todo lo contrario. Uno dice
que la palabra de Dios era un fuego que no podía contener. Y el otro, el apóstol Pablo, nos está diciendo que él se sentía obligado bajo un encargo de Dios mismo. Y esta palabra obligado en el griego es muy interesante porque habla de un apremio, de una aflicción, de un sufrimiento que se tiene, de algo impuesto circunstancialmente o de la propia voluntad. Es decir, Pablo consideraba que el predicar la palabra era un verdadero deber, una deuda que debía pagar hacia los gentiles. Esa deuda era el Evangelio. Entonces, nosotros debemos pedir a Dios que la evangelización se transforme en nuestra vida en un verdadero apremio, en algo que nos incomode y que nos impulse a crear formas de poder llegar a las personas, todo con el objeto de que sean salvas. Para que la palabra de Dios tenga efecto como semilla, debemos sembrar más la palabra y no nuestros comentarios, nuestras creencias o experiencias. Este punto también es muy importante. Recordemos que cualquier texto de la Biblia tiene poder. Como ya hemos dicho, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cualquier texto de la Biblia tiene poder porque emana de la voluntad de Dios, viene de la revelación divina, es palabra de Dios porque ha salido de su boca, por más que hayan sido hombres que la escribieron, es la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos sembrar más la palabra y no nuestros comentarios o nuestras experiencias. Le leo dos textos que nos muestran esta evidencia. Hechos 8:30, donde dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Ya vemos que aquí había un hombre que estaba leyendo la palabra de Dios. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe, del que ya hemos hablado en otras oportunidades, entregó el mensaje del Evangelio comenzando precisamente de esta escritura que estaba leyendo este hombre. Entonces, esta palabra tenía tanto poder en él que lo tenía allí concentrado, enfocado en eso, y él quería que alguien le explicara lo que decía la palabra del Señor. Entonces, Felipe no le contó su experiencia con Jesús. Felipe no comenzó a hablarle de la iglesia, sino que él partió de esa palabra para anunciarle el Evangelio de Cristo. Sin duda que le contó su experiencia y tal vez también añadió lo que estaba sucediendo en Jerusalén, pero aquello no era lo más importante. Lo más importante era colocar la palabra viva de Dios en el corazón de este eunuco. Y en Lucas, el capítulo 24 y versículo 27, también se cuenta de la misma experiencia del Señor Jesucristo. Y allí dice: cuando Jesús iba camino a Emaús con dos hombres que venían tristes porque pensaban que Jesús había muerto, y aunque habían escuchado de las mujeres que él había resucitado, todavía no podían creerlo. Entonces Jesús dice lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se da cuenta lo importante que es colocar la palabra de Dios en el corazón de las personas? La palabra de Dios tiene eficacia, tiene poder. ¿Por qué? Porque es palabra viva. Yo creo que debemos colocar muchas semillas para que alguna de ellas germine, crezcan y den fruto.
Eso significa de que nosotros debemos sembrar mucho la palabra del Señor en el corazón de las personas. Sembrar mucho de los versículos, de los textos de la Biblia que hablan del amor de Dios, de la justicia de Dios, que hablan del único camino que tenemos de salvación, que hablen de la misericordia del Señor, de la oportunidad que Dios nos da, que hablen del poder que Dios tiene, en fin, todos los textos de la Biblia que podemos ocupar son verdaderas semillas que podemos sembrar en el corazón de las personas. Coloquemos mucha semilla para que alguna de ellas germinen. A veces una persona escucha una palabra por allí y le queda dando vueltas, pero llega a la casa y se le olvida. Y luego al otro día escucha otro texto en la radio y también se le queda dando vuelta. Y tal vez después de unos cuantos días ese texto pasa al olvido por las muchas ocupaciones y por las cosas que él está haciendo. Pero quizás puede recibir otro texto en su muro de Facebook, o quizás a través de otra plataforma él puede recibir un texto maravilloso de la Biblia que hable del amor de Dios. Ese texto, mi querido hermano, es palabra de Dios. Es una semilla que podemos sembrar en el corazón de esa persona. Por lo tanto, se requiere que nosotros sembremos y que tiremos muchas semillas de la palabra del Señor. Entonces, para concluir esta parte, ya hemos visto brevemente que la evangelización depende de sembrar la semilla de la palabra de Dios y que la palabra de Dios es poderosa y es eficaz en su accionar. Lo que debemos hacer es recuperar la fe en el poderío que tiene cualquier parte de las Escrituras y colocarla en las personas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Como dice Romanos el capítulo 1, versículo 16. Mire, quiero leer este versículo de Hechos 13, 7, donde el apóstol Pablo está tratando de entregarle el mensaje de salvación a un hombre llamado Sergio Paulo, que es un procónsul, una persona de autoridad muy importante. Y dice el versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Así como le sucedía a este hombre, hoy día a muchas personas les acontece lo mismo, que están escuchando, están recibiendo la semilla de la palabra de Dios, pero tienen muchos distractores, hay muchos enemigos, muchas formas de que el mensaje no cale ni llegue profundamente a sus vidas. Por eso es que nosotros debemos confiar en el poder de la semilla de la palabra de Dios y sembrar todavía más y más estas semillas en el corazón de las personas. Continuamos ahora hablando acerca de la necesidad de más sembradores. Si la semilla en sí es poderosa, también tenemos que pensar que la semilla está en manos de los sembradores y que Dios nos ha dejado para hacer esa tarea. Jesús precisamente comenzó su parábola diciendo que el sembrador salió a sembrar. Es muy interesante este comienzo, me gustó mucho, porque le da el sentido que tiene al oficio de sembrador. Uno se puede preguntar, ¿para qué están los sembradores? La respuesta es casi obvia, ¿verdad? Para sembrar semillas. El sembrador no salió a pasear o no fue de compras, tampoco fue a mirar cómo otros sembraban o hacían sus labores, ni a discutir acerca de su tarea. Él salió a sembrar porque esa era su función. Y por eso Jesucristo dijo, el sembrador salió a sembrar su semilla. Del mismo modo que un estudiante sale a estudiar y un trabajador sale a trabajar, etc. Hasta incluso podríamos parodiar un poco esto y decir que el tentador sale a tentar, porque ese es su oficio, esa es su labor. Entonces nosotros debemos reconocer nuestra vocación y nuestra tarea. Debemos identificarnos como sembradores. Debemos colocarnos el calzado del apresto del Evangelio, como dice Efesios el capítulo 6, porque nos pertenece, nos corresponde.
Esa es nuestra tarea, salir con la intención de sembrar. Salir con la intención de sembrar. Ir a cualquier parte con la intención de colocar la semilla del Evangelio en muchos corazones. Sí, el sembrador salió a sembrar su semilla. Qué manera tan sencilla de colocar el Señor esta explicación respecto de nuestro oficio, de nuestra vocación. Somos sembradores y cuando salimos no salimos a mirar lo que está pasando, sino que salimos a sembrar la semilla. Este hombre era un sembrador, ya sea por decisión propia o por vocación o por obligación. Muchos de los oficios que se tenían en aquel tiempo venían como una herencia familiar. El padre le enseñaba al hijo a realizar su oficio, cualquiera que éste fuera. Y en este caso, él era un sembrador porque tal vez su papá le enseñó a sembrar. Y cuando grande, entonces, él ejecutó ese oficio. Así que el sembrador no se quedó en casa, sino que salió. El sembrador salió, no se quedó en casa. Y no salió para hacer cualquier cosa, sino que salió para sembrar. Él fue fiel a su vocación. El sembrador salió a sembrar. Gloria a Dios. Y salió a sembrar su semilla, dice. ¿Cuál era esa semilla? ¿Cuántas tenía en ese momento? ¿Era suficiente para todo lo que él quería hacer? ¿Cómo era su entrenamiento como sembrador? ¿Alguien le enseñó, su padre o algún amigo le ayudó a mejorar su tarea como sembrador? Pensemos un poco en eso. Nosotros como sembradores debemos saber ciertas cosas sobre la semilla y sobre el sembrar. Esto se conoce comúnmente como las leyes de la siembra y de la cosecha. Lo primero que se debe saber es que la cantidad de semilla es muy importante. La cantidad de semilla que se coloca en la tierra, que se coloca en el corazón de la gente, es muy importante. El apóstol Pablo señala respecto de este principio espiritual en 2 Corintios 9:6, donde dice que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. O sea, en otras palabras, no podemos tener grandes cosechas si hemos sembrado poco. No podemos alcanzar a muchas personas con el Evangelio si hemos sembrado poco la palabra del Señor en sus corazones. La segunda verdad que tiene este principio de la siembra y la cosecha es que lo que se obtiene como cosecha es directamente equivalente a lo que se ha sembrado. Es decir, el hombre que siembra papas no va a obtener zapallos ni zanahorias, sino que la cosecha será exactamente igual, equivalente a lo que él sembró. Sembró papas, cosechará papas. Gálatas 6, 7, 8 nos señalan este principio en términos del Espíritu. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, mire lo que dice acá, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Todo lo que el hombre siembra. Yo he pensado en eso. Y hoy día nos hallamos en una sociedad, en una generación en donde hay muchos sembradores, pero no sembradores del Evangelio. No buenos y genuinos sembradores del Evangelio, sino que son lamentablemente hombres, líderes, que están sembrando sus propias opiniones, sus propias doctrinas, su propio parecer, están sembrando su nombre, están tratando de sembrar su fama y su gloria, pero no sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de las personas. Hoy vivimos en una generación en donde el mundo también tiene sus propios sembradores, sus propios predicadores, y en la televisión, en la radio y en los medios sociales de comunicación como las plataformas de internet, todo el día se están sembrando semillas de muchas cosas en el corazón de las personas. Miré algunos versículos
que hablan acerca de esto. Escuche esto. Mire, en Proverbios 22:8 dice, el que siembra maldad, maldad cosechará. El que siembra maldad. Vivimos en un mundo lleno de maldad. ¿Y sabe lo que va a traer? ¿Sabe lo que va a acarrear? ¿Sabe cuál va a ser la cosecha de tanta maldad que se ha sembrado? Pues exactamente eso, porque la cosecha es equivalente a lo que se siembra. Entre las 7 cosas odiadas por Dios, según Proverbios, está el sembrador de discordias. Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Se siembra discordia en la familia, se siembra violencia en la familia, se hace una mala crianza de los hijos. ¿Qué se puede esperar de los padres que no ponen atención en lo que están sembrando en sus hijos? ¿Qué se puede esperar de de los padres que violentan a sus hijos de diversas formas? No pueden esperar que tengan hijos que sean distintos de ellos. Lo que se siembra, se cosecha. Otro punto importante. La semilla debe caer en todo tipo de terrenos, sin importar. El sembrador no escoge precisamente el punto exacto en donde debía sembrar. Los sembradores de antaño, a diferencia de la tecnología de hoy, lo hacían a mano. Ellos esparcían la semilla con su mano y la semilla caía en diversos puntos. Por eso la parábola del Señor Jesús fue tomada de la experiencia misma de un sembrador. Parte de la semilla, dicen los evangelistas, cayó en tierra endurecida. Otra cayó entre piedras. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y otra cayó en tierra fértil. Dice Marcos 4, 4 al 9, al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y brotó, y creció, y dio fruto, y rindió una cosecha de 30 y 60 y hasta de 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Fíjese que la semilla era tan poderosa que logró brotar en 3 de los 4 terrenos. Y si las aves del cielo no hubiesen venido y se hubiesen comido las primeras semillas que cayeron junto al camino, capaz que en una de esas también hubiesen germinado y brotado, porque la semilla tiene ese poder de germinar y brotar cualquiera sea el terreno. Solo que muchas veces ese terreno no está acondicionado, está lleno de piedras o de espinos y no logra entonces fructificar. Pensemos en otra cosa más. El sembrador sabe que debe esperar que la semilla germine, crezca y dé fruto. Es decir, no es que hoy día sembré y mañana cosecho. Si fuera así, todo sería muy sencillo, pero hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que darle tiempo a las cosas y hay que esperar que la semilla que se ha colocado en el corazón de las personas, el evangelio, el texto, la experiencia con Cristo, esa puede comenzar a crecer lentamente en su corazón para transformarse en el fruto deseado. Eclesiastés 11.1 nos enseña acerca de esto. Dice, a donde quiera que vayas, haz el bien, que después de un tiempo el bien que hagas te será devuelto. Siembra y cosecha. Pero no siembra instantánea, sino siembra y después cosecha. Siembra y después de un tiempo viene la cosecha. Nosotros también tenemos que tener esa paciencia. Y al sembrar en el corazón de las personas debemos esperar que la semilla germine y dé fruto. El sembrador también sabe
que no puede esperar las mejores condiciones para sembrar. No se pueden esperar las condiciones perfectas para colocar la semilla. En Eclesiastés 11:4 se nos dice: esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra, y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recojan las cosechas. Entonces, si usted y yo estamos esperando que todo esté ok, que las condiciones y las circunstancias estén perfectas para sembrar la palabra de Dios, nunca lo haremos. Si esperamos tener todo el conocimiento de la Biblia para hacerlo, nunca lo haremos. Si esperamos tener un toque de parte del Señor para hacerlo, nunca lo haremos. Tenemos que hacerlo en las condiciones en las que estamos. Y usted tiene que saber que se va a encontrar con 4 tipos de terrenos. Algunos serán tan duros como ese del camino. Otros brotarán y crecerán, pero estarán llenos de piedras y serán de corta duración. Otros parecerán más hermosos, pero finalmente se ahogarán por las cosas materiales y los afanes de la vida. Pero hay un cuarto terreno, y ese terreno será fértil, en donde la semilla crecerá y dará fruto. Entonces, debemos sembrar en todo tiempo, abundantemente. Siembra en la mañana y vuelve a sembrar en la tarde, dice Eclesiastés, porque no sabes cuál de las siembras saldrá mejor, si la una o la otra, o si ambas darán buen resultado. Entonces, el sembrador debe sembrar en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. Y ahora que estamos en este confinamiento, no significa que estamos impedidos de sembrar la palabra, estamos impedidos de evangelizar. Podemos seguir haciéndolo a través de las redes, como ya hemos escuchado en los capítulos anteriores. Quiero terminar esta parte del tema con un precioso salmo, el Salmo 126:5. Allí dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hay ocasiones en que la siembra del Evangelio se hace con lágrimas, se hace con gran fatiga, con gran esfuerzo, se hace entregándolo todo. Muchas veces el resultado es escaso, es pobre, es poco. Pero, ¿qué más podemos hacer? Estamos obligados a hacerlo. Nos sentimos como Jeremías, con un fuego que nos quema por dentro. Nos sentimos como Pablo, con una deuda que pagar ante el mundo. Entonces, si hay que llorar, si hay que sufrir, si hay que esperar, hagámoslo, porque vale la pena. Hay tierras en donde la semilla de la palabra de Dios crecerá, germinará y producirá un fruto hermoso. Familias salvadas, matrimonios convertidos al Evangelio, hijos y jóvenes que crecerán al amparo de la palabra de Dios, hombres y mujeres que serán nobles, limpios, santos, puros. Eso hace la diferencia muchas veces. Por lo tanto, las lágrimas con las que sembramos muchas veces se van a convertir en alegría desbordante cuando la cosecha comience a venir. Si usted ha llorado por sus familiares, siga haciéndolo. Si usted ha llorado por su esposo, por su esposa, si usted en su oración ha llorado y ha dicho: Señor, ¿cuándo mi hijo llegará a ti? ¿Cuándo mi amigo se convertirá a Cristo? No deje de orar, no deje de llorar. Recuerde este versículo del Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. El apóstol Pablo lo dijo de otra forma en 2 de Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y muchas veces hay que trabajar mucho y muy fuerte para lograr que una sola alma pueda llegar a los pies del Señor Jesucristo. Sembremos abundantemente, sembremos aunque sea con lágrimas, sembremos en todo tiempo, sembremos en buenas o en malas condiciones. ¿Por qué? Porque el Señor enviará su lluvia, su espíritu como un verdadero rocío sobre la tierra endurecida. Y a veces, como suele suceder en el desierto de Atacama, las lluvias de junio y julio logran que semillas que han estado allí esperando por 5 y hasta 10 años, de pronto con esas pocas gotas de agua germinen
germinen y comiencen a aparecer cientos y miles y millones de flores que cubren por completo vastas extensiones del desierto atacameño, demostrando que la semilla tiene poder, demostrando que el agua tiene poder, demostrando de que allí hay vida cuando parecía todo muerto. Así también será con nosotros. Vidas que han estado endurecidas por el pecado y que no han querido oír. En el nombre del Señor Jesucristo, escucharán, oirán y recibirán a Jesús en sus corazones. Pero se necesita la semilla de la palabra de Dios. Se necesitan sembradores que salgan a sembrar, que salgan a sembrar. Hagámoslo. Salgamos usted y yo. Salgamos cada vez con la intención de sembrar la palabra de Dios. Le dejo con un himno maravilloso que es muy antiguo, pero que habla de sembrar. Sembraré la simiente preciosa del poderoso, del bendito, del maravilloso Evangelio de Dios. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Y este hermoso himno está precisamente puesto con imágenes del desierto florido en Chile. Pensemos, así también será el corazón de muchos por los cuales estamos orando. Sembremos en el nombre del Señor. Amén.